Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El pasado martes 12 de mayo, el Senado brasileño ratificó la revocación del mandato de Dilma Rousseff por al menos un periodo de 6 meses. En un contexto de crisis económica y profunda corrupción, Rousseff cedió las riendas del país más grande de América Latina a su vicepresidente Michel Temer. El gobierno de Temer, del partido del Movimiento Democrático Brasileño, ha marcado un pronunciado giro a la derecha, estableciendo por primera vez desde los años de la dictadura un gabinete sin mujeres y sin afro-brasileños. La vuelta conservadora de Temer se profundiza con políticas de austeridad para tratar de rescatar a la endeudada economía brasileña. Una política que ha generado tensiones y movimientos de protesta en las calles de Brasil a unos cuantos meses de que en Río de Janeiro se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. ¿Va a ser duradero el giro a la derecha que marca el gobierno de Temer? ¿Podría a partir de ahora revitalizarse la asfixiada economía brasileña? ¿Seguiremos viendo a la justicia destapar casos de corrupción? ¿Puede el Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma Rousseff volver al poder? Para responder a estas interrogantes, hemos hoy invitado a Hernán Gómez, periodista y académico especializado en Brasil. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Depois do afastamento do poder da presidente brasileira Dilma Rousseff no processo de destituição ou impeachment, Jacques Wagner, antigo ministro-chefe da Casa Civil, deu uma entrevista exclusiva à Euronews, defendeu o caráter democrático do sistema político brasileiro e apelou à solidariedade europeia. Eu creio que todos os democratas no mundo inteiro, da União Europeia, do mundo inteiro, é claro que tem que se preocupar com um país como o Brasil, uma das maiores democracias do mundo ocidental, e nós internamente vamos continuar nessa resistência e queremos contar com a solidariedade internacional daqueles que, como nós, entendem que o que houve no Brasil foi uma eleição indireta, travestida de impeachment da presidenta Dilma. Dilma Rousseff foi afastada da presidência pelo Senado no passado dia 12 de maio, com 55 votos a favor e 22 contra. Michel Temer assumiu o poder como presidente interino. Hernán Gómez, me da muchísimo gusto tenerle de nuevo en Los Corresponsales. Hablando de Brasil, un país que sigue inmerso en un torbellino y que lo que ha venido ocurriendo ha merecido dos explicaciones distintas. Me gustaría que nos ayudara a aclarar. De un lado, la lógica del golpe de Estado, es el argumento de Dilma Rousseff. Del otro lado, un episodio normal en una democracia liberal. ¿Cuál de estas dos versiones inscribe? Ninguna de las dos. No es ni un golpe de Estado, porque creo que es exagerado hablar de un golpe de Estado, pero tampoco es algo normal en una democracia. Yo sí veo una cierta ruptura del orden institucional y un retroceso democrático a todas luces, pero tampoco el cuadro, digamos, de un golpe de Estado y mucho menos como los hemos conocido en América Latina tradicionalmente. No es el regreso del golpismo brasileño. No. Temer no responde a esos personajes como Vargas y tantos otros dictadores en América Latina. Probablemente 30 años atrás Temer hubiera estado de ese lado de la historia, digamos, pero hoy simplemente la situación no lo permite. No es un golpista en ese sentido, digamos. No hay un golpe de Estado porque no hay un fenómeno, no hay una ruptura violenta, que todos los golpes de Estado son violentos o perpetrados por el poder militar, y en este caso el poder militar está bien metido en sus cuarteles. Lo que sí se podría hablar quizás de un golpe legislativo o, digamos, del propio Poder Judicial. Ahora le entramos justamente a este golpeteo entre poderes de la democracia, pero antes, ¿quién es Michel Temer?
¿De dónde viene? ¿Por qué es el vicepresidente? ¿Por qué la presidenta Rousseff tenía un vicepresidente tan adverso, tan distinto a ella? La verdad es que no era nada adverso, era un cero a la izquierda de su gobierno. O sea, la izquierda también tiene ceros. Era un tipo, digamos, que muy conservador, que viene de un partido del PMDB, que es un partido conservador y al mismo tiempo muy oportunista, digamos. Es un partido que nunca ha ganado la presidencia de la República, más que cuando ha quedado, como ocurrió con Sarney, es decir, por segunda opción, digamos. Cuando muere Tancredo Neves, entra Sarney, y ahora que sale Dilma, entra... Y estaba en coalición Temer. con el Partido del Trabajo, por eso estaba ahí sentado. En coalición con el Partido de los Trabajadores desde hace... Pues, el PMDB ha sido aliado del PT desde el primer gobierno de Lula y ha sido el vicepresidente durante dos gobiernos ya. Realmente, pues, en el momento en que se dieron las condiciones para dar un golpeteo, pues lo que hizo fue buscar aliados de otros partidos. Y en este sistema político, como funciona en Brasil, donde, digamos, con negociaciones con otros partidos es la forma de crear gobiernos más o menos estables, pues eso fue lo que hizo. Negoció con gente de distintos partidos que no habían podido llegar al poder por las urnas, y ahí están. Temer orquesta este golpe constitucional, vamos a llamarlo así, o él es el beneficiario del golpe constitucional. Yo creo que el golpe lo orquestaron varias cabezas. La más importante fue el golpe, ¿no? Yo mismo he dicho que no hablemos de golpe, pero el terremoto impeachment. constitucional. Sí, el impeachment, digamos, creo que de los grandes cerebros es Cuña, es decir, Cuña, que era el presidente de la Cámara de Diputados, perseguido por corrupción, junto con otros políticos aliados al gobierno y de la oposición, que para garantizarse impunidad se dan cuenta que esta es la mejor manera de hacerlo. A ver, aquí es donde entra justamente este como choque entre grandes bloques. De un lado, una justicia autónoma, pero que responde a intereses más bien conservadores. Entonces, es autónoma frente al Poder Ejecutivo, pero no frente a otros actores. Y luego un Poder Legislativo que lo que está haciendo es garantizarle impunidad a sus integrantes. A ver, veamos este otro ángulo, cada uno de los poderes por sus méritos, Hernán. Pues sí, el Poder Judicial en Brasil, digamos, ha sido tradicionalmente muy conservador. Son los cuadros del Poder Judicial, a pesar de que es un Poder Judicial autónomo, se forman en escuelas privadas, todos vienen de una élite blanca en un país pluricultural. Y en general el perfil es muy, muy conservador, con un sesgo de clase, digamos, anti-PT. Y bueno, es paradójico porque el PT fortaleció en gran medida al Poder Judicial, pero pues estas son un poco las consecuencias. Un poco es lo mismo que está sucediendo en México. Vamos hacia la creación de una Fiscalía General autónoma, que sí será autónoma del presidente, pero no es autónoma de otros intereses de clase o de grupo, en fin, o económicos, para ponerlo... Yo creo que ahí el tema es discutir quiénes entran al Poder Judicial y de qué sectores. Es decir, y hay que garantizar que el ingreso a esa rama, digamos, sea más plural y haya gente, digamos, y tengan oportunidad todos los sectores sociales. Ahora, este Poder Judicial se echa encima de muchos políticos. 60% de los legisladores traen problemas de corrupción. Sí. Y si el Poder Judicial seguía por esa ruta, se iban a quedar sin legisladores. Así es que los legisladores le echaron toda la culpa a Dilma Rousseff y ellos quedaron protegidos. ¿Esto es lo que pasó en el legislativo? Pues sí, exactamente. Y Dilma Rousseff, que además no está acusada propiamente de corrupción, es decir, Dilma... ¿Es la única tiene que no está otro tipo acusada de eso? Acusaciones. Y los que sí tienen serias acusaciones, es más, el gabinete que formó Temer tiene 7 ministros con acusaciones de corrupción. Uno ya cayó a unos días de haber sido nombrado, porque apareció una grabación donde decía justamente, pues todo esto fue para garantizar, para bajarle a la persecución en contra de muchos de nosotros. Lo dijo, así, cínicamente. Una hoguera para quemar a la presidenta y con eso los demás se libraron. Eso es lo que han intentado hacer. A ver, no es una destitución permanente. Tiene un plazo de 6 meses el Senado para una de dos. O devolverle el asiento a Dilma o definitivamente expulsarla del poder y dejar a Temer en su lugar. Tendría que juntarse 2/3 de los votos para evitar que Dilma Rousseff regrese
¿Cómo anda la composición? ¿Hay 2/3 de votos en contra de Dilma? Ya en la decisión que tomó el Senado hace un par de semanas, ya estaban los 54 votos necesarios, que es el 2/3 del Senado, para hacerle el impeachment. Es decir, los números ya están, se necesitan, me parece que 53 y votaron 54 por la destitución, porque Dilma se separara del cargo. En ese La entonces, licencia, más o menos, para entenderlo en términos nuestros. en ese entonces solo se necesitaba una mayoría simple. Para esta decisión final, digamos, se necesitan 2/3. Ya están los números, digamos. De hecho, por eso el gobierno de Temer, que ya está haciendo políticas públicas muy conservadoras, eso si quieres después lo conversamos, pero para ganar una cierta legitimidad, lo que está haciendo es apurar ya la decisión final. Tienen 6 meses y ya fijaron fecha para el 2 de agosto, 3 días antes de que empiecen los Juegos Olímpicos. El 2 de agosto es una fecha para poder llegar a los Juegos Olímpicos liberados de todo problema político, o es justamente ya para legitimar a Temer y que Temer pueda seguir adelante? Es porque quieren legitimar a Temer ya, porque quieren hacer reformas y quieren, digamos, que el gobierno de Temer ya arranque. Especialmente porque van a recortar el presupuesto, están recortando recursos, muchos recursos para programas sociales, digamos, es una agenda realmente conservadora, de ajuste fiscal, etcétera. Pero, digamos, sabiendo que vienen los Juegos Olímpicos, a mí me llama un poco la atención, porque también se puede armar el alboroto a 3 días de que empiecen los Juegos Olímpicos y que ciertos sectores traten de sabotear los Juegos Olímpicos. A ver, el problema económico no nos da tiempo de tratarlo a profundidad, pero tiene como origen la caída en los precios del petróleo. Es decir, la deuda brasileña explota, entre otras razones, porque los ingresos de Petrobras se caen. El petróleo está regresando a buenos niveles. Sí. ¿Esto le da un poco de oxígeno a Dilma o ninguno? Puede darle, pero en el caso de Brasil no es solo el petróleo, es la caída de las economías asiáticas, especialmente de China, y todos los commodities, alimentos. Brasil es una potencia agroalimentaria. Entonces, gran parte de las exportaciones de Brasil en estos años ha ido a China y a otras economías asiáticas. La economía china se ha desacelerado, entonces tiene mucho que ver también con eso. ¿Ves a Temer desmantelando la política, dejamos llamarlo así, social de Lula y luego mantenida por Dilma? Es decir, un Brasil que deja atrás todos los beneficios del Estado providencial, las prestaciones, los apoyos, FAME Cero, etcétera, toda la política social del Partido de los Trabajadores. Creo que lo van a intentar hasta donde los dejen. Es decir, los años que vienen van a ser de mucha presión social. Ya vimos hace unos días cómo Temer, que llegó a hacer un gabinete sin mujeres, sin afrobrasileños, y que decidió además suprimir varios ministerios, suprimió el Ministerio de Cultura. Bueno, se generó una gran movilización social y a los pocos días tuvo que anunciar que el Ministerio de Cultura se mantiene. Entonces, es decir, yo creo que van a intentar recortar muchos programas sociales, pero también veo una sociedad civil muy activa, muy participativa y muy dinámica que va a oponerse a muchas de las medidas de Temer y van a intentar frenar lo que Temer quiere hacer. Dilma puede estar muda, pero Lula no está manco. ¿Lo ves movilizando, agitando, echando a andar las maquinarias que en otras épocas le han sido muy útiles para ganar batallas políticas? No solo lo veo haciendo eso, lo veo intentando ser candidato en 2018. Es decir, si la situación se sigue deteriorando en Brasil y en la memoria de mucha gente todavía los años de Lula fueron muy buenos, fueron años de bonanza económica, pero también fueron años de redistribución y etcétera. No, todavía, digamos, Lula puede llegar a ser candidato si es que este poder judicial no logra impedírselo. Ahí habrá que ver. Meterlo a la cárcel. Meterlo a la cárcel. ¿Cabe esa posibilidad? Pues sí, ya lo han intentado hacer. Ahora, las acusaciones que le han hecho a Lula no son demasiado claras. Hay que no son como las que sustentarlas. enfrentó Fujimori, por ejemplo. No, ni mucho menos. Es decir, aparece una casa donde él supuestamente es el dueño, él dice que no es el dueño, aparece un departamento remodelado por una empresa constructora que aparentemente sería corrupción, pero son cosas que hay que demostrar que no son tan sencillas de demostrar, a ver cómo lo ¿Nos intentan vemos sustentar. después de agosto? Después del 2 de agosto para platicar de los Juegos Olímpicos y darle seguimiento a esta telenovela. Hernán, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Los Corresponsales, este programa que nos sirve como espejo para mirar nuestra propia realidad.